Señor, que seas tú hablando, Señor Jesús, hablando por mí, bendito Dios, y que tu palabra quede, Señor, en nuestros corazones, Señor, que sea impregnada, que sea sembrada, Señor. Te lo rogamos unidos en el nombre precioso de Jesús. En el nombre precioso de Jesús. Y vamos a ver hoy día el capítulo 17 de Juan, que es la oración intercesora de Jesús. Y es la oración más grande que hace el Señor. Pero Él va a interceder por nosotros, por los que van a venir. Y Él también, ¿verdad? Se va a ubicar en esa relación con el Padre. Con Dios Padre. Ahora, el Evangelio de Juan, habíamos visto que todo este Evangelio, a diferencia de los anteriores, de Mateo, de Marcos y de Lucas, se enfoca en probar la divinidad de Jesús, que Jesús era el Hijo de Dios. Todos los evangelios tienen un aspecto de Cristo en el cual se enfocan más, ¿verdad? Mateo habla más de Jesús como el rey de los judíos. Fue escrito por un judío. Marcos habla del siervo de Dios, Cristo, ¿verdad? Que vino como siervo para pagar por nosotros. Lucas habla de Jesús, hombre, pero Juan se enfoca en la divinidad de Jesús. Y habíamos visto al gran yo soy a través de los diferentes capítulos que Él es el pan de vida, Él es la puerta de las ovejas, Él es el camino, la verdad, la vida, la resurrección, la luz. Y aquí Jesús en este capítulo está ya a horas de ir a la cruz. Habíamos visto que después de celebrar la última cena pascual, él tuvo una larga conversación con los discípulos. Ahí les compartió de la vid y los pámpanos y luego les hace la promesa del Espíritu Santo. Y de repente él va a hacer esta oración, que es una oración larga, pero que es profunda y nos incluye a nosotros y a los creyentes de todos los tiempos. Vamos a ir a Juan 16. Yo quiero leer los dos últimos versos del capítulo 16. Dice, Jesús les respondió, ahora creéis, el 32 y 33. Dice, he aquí, la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos, cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Son exactamente los momentos anteriores a que él va a ser apresado y pasar, ¿verdad?, la agonía en el huerto de Getsemaní. Y él está diciéndole a los discípulos, ok, la hora es ya que ustedes van a ser esparcidos y yo me voy a quedar solo. Pero en realidad no estoy solo. El Padre está conmigo. Y en todo momento vamos a ver que en la oración que Jesús se ubica en el Padre y hace también al Padre presente en todo lo que él estaba haciendo y llevando a cabo.
en el verso 33 nos recuerda que en el mundo va a haber aflicción para los creyentes, pero que podemos confiar porque Él ha vencido al mundo. Otra de las cosas que vamos a ver en la oración intercesora de Cristo es que Él, aunque aún no ha subido a la cruz, habla como si ya todo estuviera hecho, porque es una oración que Él va a hacer en el Espíritu. Y en sí, en el Espíritu, no hay ni tiempo ni espacio. Y Él habla como que todo se ha llevado a cabo. Y es así en las cosas espirituales, hermanos. Aunque aún hay profecías y cosas que el Señor ha determinado, aunque físicamente en el tiempo no se han llevado a cabo, espiritualmente ya están hechas. El sacrificio del Señor tenía un tiempo en la realidad física que se iba a llevar a cabo, pero espiritualmente estaba ya hecho, porque así Dios lo había determinado, así Él lo había diseñado, y eso era un hecho que se iba a realizar. Ahora vamos a leer los primeros versos del capítulo 17. Voy a leer del 1 al verso 8. Y en esta parte vamos a ver más a Jesús orando al Padre y orando, resaltando la relación de Él con el Padre y del Padre con Él y en Él. Verso 1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Qué lindo. Jesús era Dios, pero Él fue enviado por el Padre. Y aquí Él va a orar primeramente al Padre. Lo primero que Él hace, dice la palabra, es que levantando los ojos le habla al Padre y le dice: la hora ha llegado. Toda su vida, desde que Él nació, creció, comenzó su ministerio público, era para llegar a esta hora, a la hora de ir a la cruz. Ese era el propósito esencial de su venida. Aunque Él nos hubiera dado todo lo del reino de los cielos, aunque Él nos hubiera hablado de Dios, nos hubiera enseñado todas las cosas del Señor, no hubiera pasado nada si Él no hubiera atravesado la cruz. Y todos sus años que caminó en esta tierra era para llegar a esta hora, el momento de la cruz.
¿Ve? Su muerte en cruz, porque era allí donde Él va, no solo a pagar por nosotros, sino a libertarnos, a liberarnos, a dar su vida. Después va a levantarse de la muerte para poder, ¿verdad?, subir a los cielos y darnos su justicia, justificarnos. Pero en sí era el momento de la cruz. Y dice, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. El Padre va a glorificar al Hijo. No solo Él va a ir a la cruz, el Señor lo va a levantar. Y el glorificar tiene que ver con que va a levantarlo, va a exaltarlo, le va a dar honor. Porque Jesús no se quedó en la cruz, el Señor lo levantó con su poder. Dice que la muerte no pudo retenerlo. Nunca nadie regresó de la tumba, aunque algunos dijeron que iban a regresar, nunca regresaron. Él regresó. Glorifica a tu Hijo, porque con esa gloria que tu Padre me vas a dar, dice el Hijo, yo también te voy a dar gloria a ti. Glorifica al Hijo para que el Hijo te pueda glorificar a ti, te pueda dar honor, que todo lo que tú has enviado a hacer ha sido hecho en buena manera, ha sido hecho como tú lo has querido. Así que esa era la hora para la cual Él vino y la obra que Él tenía que completar en la cruz y levantarse también en su resurrección. Glorifica al Hijo para que el Hijo también te pueda glorificar a ti. Y Él dice algo muy lindo en el verso 3, porque en sí Dios le había dado la autoridad de que Él pudiera dar la vida eterna. Él era la vida eterna. Y Él se dio a conocer a los discípulos, abrió sus ojos, les dio el poder entender las cosas de Dios, el poder caminar con Él. Y en el verso 3 hace una definición de la vida eterna. Y es muy linda esta definición porque para muchos de nosotros y especialmente para quienes hemos caminado durante años en la religión, la vida eterna siempre se pensaba para después de esta vida. Y Jesús nos da a entender aquí que no, que la vida eterna la comenzamos cuando le recibimos a Él. Cuando le conocemos a Él, comenzamos a vivir la vida eterna, porque la vida eterna es Jesús. Dice el verso 3, y esta es. Pero mire que está en presente. Esta es. No es que fue ni que va a ser, sino esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Qué lindo. Esta es, hermanos, nosotros estamos en la vida eterna y estamos conociendo al verdadero Dios. Si me muero, no muero. Sigo viviendo porque estoy en la vida eterna. El cuerpo reposa y duerme, pero el espíritu es vivificado, va al Padre. Esta es la vida eterna. Nosotros estamos en la vida eterna. Y mientras más la conocemos, también más la anhelamos, porque es mucho más excelente que la vida natural. Nuestra vida natural queda acá, pero la vida en Cristo permanece en Él. Continuamos en Él, continuamos conociéndole toda una eternidad. ¿Cómo vamos a terminar de conocerle? No podemos,
porque Él es eterno, es Dios. Él habita la eternidad. Vamos a continuar y perseverar en conocerle aquí y cuando nos vayamos con Él. Pero estamos en la vida eterna. Por eso es que frente a toda la situación que vivimos, amados hermanos, lo que más tiene que pesar en cada alma por la cual oramos, por la cual intercedemos, a las cuales conocemos, es que conozca a Cristo. Eso es lo que más tiene que pesar, porque sin Él realmente no tenemos nada. Y tú conociendo al Señor, estás en la vida eterna y estás perseverando en la eternidad. Y muchas necesidades tenemos de personas que están más afectadas y con todo nuestro corazón oramos por ellas porque Dios sigue obrando milagros y sanidades. Pero una cosa no podemos perder de vista, que en sí el que está con Cristo permanece eternamente, no muere, sigue en vida. Y de todo lo que nosotros hacemos frente a un alma, frente a una persona, eso es lo que es verdaderamente más importante, que conozca al Señor. Porque así estás en la vida eterna, en Cristo. Vas a permanecer. Dios nos está llevando a comprenderle muchísimo más y comprender el propósito de su voluntad en nuestras vidas, que es poder dar de Él y darle a conocer a otros. Podemos recordar en el Evangelio esta porción del necio rico, ¿no? Que tenía tantos bienes y dijo, oh, ya no sé dónde poner mis bienes, voy a derribar mis graneros y voy a volverlos a hacer más grandes. Y cuando los llenó y vio que había acumulado tanto y dijo, oh, ahora voy a poder descansar y estar tranquilo. Pero dice que esa noche, alguien le vino a tocar la puerta. Tum, tum, ¿quién es? Soy yo, el Señor, te vengo a pedir tu alma. Y dice, ¿de qué le vale al hombre ganar todo en la vida si se pierde su alma? Si se pierde su alma. Y aquí el Señor está diciendo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Así que somos privilegiados y queremos que muchos más puedan seguir conociéndole, entrando en él. El verso 4 dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. He acabado. Él está orando en el Espíritu. Él todavía no ha ido a la cruz, ni ha resucitado, pero en sí está hecho. Él era Dios. Él iba a atravesarlo, pero ya estaba hecho. Y dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Era como el anhelo del Hijo queriendo regresar a esa gloria que nosotros nunca vamos a entender, hermanos, lo que le costó a Dios despojarse de su gloria para humillarse en carne y atravesar una vida en la carne como hombre y atravesar la cruz. Yo pienso que nunca lo vamos a poder entender en esa magnitud, ¿verdad? Porque fue tan grande su amor. El único móvil que lo llevó a hacer eso fue su amor por nosotros, que nos vio hoy reunidos aquí, que nos vio hoy conociéndole y alcanzando a otros
y orando por otros. Y eso fue lo que lo movió a él. El amor de Dios por todas las almas que tenían que entrar en él. Pero él anhelaba volver a esa gloria. Lo vemos como ese Dios eterno, majestuoso, que aunque estaba en carne y esa carne de hombre velaba su gloria, él seguía siendo ese Dios de gloria, unido al Padre. Los dos eran uno. Y aunque él vino como enviado de Dios, también anhelaba regresar. Ahora, siempre vemos esa dependencia del Hijo al Padre, esa sumisión. Él era Dios, pero dependía del Padre. Los dos eran uno. El Hijo era Dios, pero dependía del Padre, porque en sí todo lo hacía bajo la perfecta voluntad del Señor. Dice en el verso 6, todo es en relación a la sumisión al Padre. Mire, dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. Y han guardado tu palabra. Qué lindo. Todo es tuyo, Padre. Tú me los diste, ellos te han guardado. Yo les he dado tu palabra, la han guardado, tuyos son. En el verso 7 dice, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Salí de ti y me enviaste. Qué lindo, hacia el Padre. Oh, yo soy tuyo, Señor, quiero mi gloria, vuélveme a llevar, glorifícame para yo glorificarte a ti, pero ya he cumplido, le he dado vida eterna a estos hombres que del mundo me diste, han confiado en tu palabra, yo salí de ti, tú me enviaste, pero ahora voy a regresar a ti. Qué lindo, esa relación, esa unidad y esa misma unión del Padre con el Hijo es lo que estaba también en los creyentes, como lo vamos a ver ahora en esta segunda parte. Porque ahora Él va a hablar, ¿verdad?, a los discípulos, a los creyentes. Y es a los discípulos y a los creyentes de todos los tiempos. Así que allí estamos tú y yo. Allí estamos tú y yo. Voy a leer desde el verso 9. Este es el ruego. Ahora mire, Jesús está haciendo un ruego. No es una petición. El ruego es más que una petición. Usted puede pedir algo, pero cuando usted ruega, está como pidiéndolo con todo el deseo de tu corazón, como un ruego, como una súplica, y él le dice, yo ruego. Es más profundo, es con mayor anhelo. Hay grados en la oración también, hay grados. Dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Él rogó por los que habían creído, por los creyentes. Y él reconocía que ellos pertenecían al Padre. No estaba rogando por el mundo. El Señor hace una clara diferencia entre el que cree y el mundo. Y el mundo, quiero aclararte que no está hablando de los cerros, del mar, de los ríos, no. El mundo como ese sistema moral
de ideológico, ¿verdad? Ahí está toda la forma de pensar, de obrar, podríamos decir la corriente de este mundo, de la que habla la palabra. Hay una corriente de este mundo. Usted entra en esa corriente y solo avanza, 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 avanza. Viene Jesús y usted empieza a ir contra la corriente de este mundo. Cuando viene Cristo a tu vida, tú empiezas a ir contra la corriente. ¿Ve? Y Él va a orar aquí por los que creyeron. Verso 10. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. El Señor Jesús fue muy claro. A veces nosotros venimos al Señor y no entendemos bien la diferencia, pero conforme vamos conociendo la palabra, nos vamos dando cuenta que hay una clara diferencia entre el mundo y la vida del creyente, entre el mundo y la forma de pensar de aquel que ha entregado su vida a Jesús. Y Jesús la marcó muy clara. Ahora mira, qué preciosa es la mente del Señor, porque Juan 3:16 nos dice que amó de tal manera el mundo, que Dios amó de tal manera el mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él tenga vida eterna y no se pierda. Él amó de tal manera al mundo. Pero cuando Él vino, y vino primero al pueblo judío, ¿qué pasó con el pueblo judío? El pueblo judío no lo recibió, lo rechazó. Dice el capítulo 1 de Juan, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. No lo recibieron, no lo quisieron, lo rechazaron. Ellos esperaban un rey fastuoso, lleno de poder militar. Y Jesús no tenía nada de eso. Él venía a hablarnos del reino de los cielos, a enseñarnos las cosas celestiales. Así que Jesús vino porque amó tanto el mundo, fue enviado de Dios, pero el mundo lo rechazó a él. Quiero leer contigo vamos a dejar marcado ahí Juan 17 y vamos a regresar a Juan 15. Porque muchas veces los creyentes vamos a experimentar también el rechazo del mundo a nuestras personas, porque ya no corremos con la corriente de ese mundo, ya no vamos con el desenfreno de ese mundo. Y entonces tú vas a ser rechazado. Y a nosotros no nos gusta ser rechazado, ¿verdad? Es algo que nuestra propia naturaleza no quiere ser rechazado, pero la palabra nos enseña que el que ama a Cristo y camina en él, también va a ser aborrecido, porque a Jesús lo aborrecieron, tú también vas a ser aborrecido. ¿Mm? Dice el verso en Juan 15:18. Si el mundo os aborrece,
sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Qué lindo, que el creyente va a sufrir rechazo, pero dice que Él nos eligió del mundo. Hay una elección de Dios para cada uno de nosotros, una elección de Dios en Cristo Jesús. Y dice que nadie va a ser mayor, el siervo no es mayor que su Señor. ¿Quién es nuestro Señor? Jesús, ¿verdad? Si Él sufrió ese rechazo, el creyente lo va a experimentar. Y Jesús, en esta oración que Él hizo antes de ir a la cruz, realmente le está rogando que los creyentes seamos guardados en Él. Estaba orando por nosotros, que el Señor nos pudiera guardar y que pudiéramos, ¿verdad?, sobrepasar todas las cosas que puedan venir. El camino en el Señor es precioso, es glorioso, pero tiene también sus veredas difíciles. Hay gozo, hay paz, Dios nos conforta, nos consuela, pero también tiene, ¿verdad?, su parte dificultosa. Entonces, estamos siendo preparados para eso. Jesús oró, nos vio a nosotros hoy. No solo vio a los discípulos, nos vio a cada uno de los que estamos hoy caminando en Cristo, sobre toda la faz de la tierra, su iglesia universal, y aún los que faltan entrar. Él los vio y le rogó al Padre, guárdalos, ¿verdad? Guárdalos en ti, Señor, guárdalos en tu nombre. El mundo los aborreció porque no son del mundo. Ahora yo quiero leer contigo el verso 15. Dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Porque estamos en el mundo, vamos a continuar en el mundo, pero el Señor nos va a guardar. Esa fue la oración que Cristo hizo al Padre. Pero no solo nos va a guardar, sino que el Señor va a continuar haciendo su obra gloriosa en nuestras vidas. Dice el verso 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. No solo está rogando por nosotros que el Señor nos guarde, nos cubra, sino que seamos, ¿verdad?, santificados. ¿Y qué significa la santificación? Que seamos apartados para Él. No solo nos guarda, la santificación es poder crecer en conocerle, crecer en entregarnos a Él, crecer en entenderle, crecer en servirle. Santifícalos en tu verdad. Que venga tu palabra, que tu palabra los haga crecer, les dé más conocimiento, les dé más deseo de servicio, les dé más anhelo de conocer tu bendita palabra
Y eso va a ser también que ellos puedan ser enviados. Así como tú me enviaste, yo los he enviado. Este versículo es muy importante, hermanos, porque esta es la vida del creyente. Crecer conociendo a Dios para tú ser para otros, no para ti mismo y que se quede en ti mismo, sino tu ser para otros que tienen que conocer al Señor, para otros que necesitan la leche espiritual, para otros que necesitan el pan de vida, para otras ovejas que necesitan ser pastoreadas a Cristo. Tú ser para otro, cada uno de nosotros vamos creciendo en la vida de Cristo para ser para otros. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hay propósito eterno del Hijo en cada uno de nosotros. No nos quedamos en nosotros mismos, es para salir a otro. Santifícalos en tu verdad. ¿Quién es esa verdad? Es Cristo. Es Cristo, que podamos crecer en Él, que podamos conocerle más, que podamos ser apartados para Él. Y ese apartamiento no es que te vas a vivir a un cerro, en una casita y no ves a nadie. No, ese apartamiento es en tu corazón, en tu ser. Tú también empiezas a guardarte para Dios, para lo que Él quiere, para ti, en Cristo Jesús. Así que Él nos guarda, nos cubre, nos protege para que nosotros podamos avanzar en Él. Él mismo hace la obra. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Él la comienza, Él avanza, Él la termina, pero dice que Él nos envía al mundo. Dice, como tú me enviaste al mundo, dice el verso 18, así yo los he enviado al mundo. ¿Dónde somos enviados? Al mundo. Donde hay corazones que quizás ni sepan que están tan necesitados de Dios, pero Dios lo sabe. Y ahí vamos, ¿verdad? Nosotros como instrumentos a darlo. Jesús oró por eso. Jesús oró por eso. Él pudo orar por muchas cosas, pero oró específicamente al Padre que nosotros pudiéramos ser guardados como sus discípulos, santificados por su verdad, por su palabra y ser enviados. Por eso es que Dios nos dé la gracia de siempre bendecir a otros con la palabra del Señor, bendecir a otros con la fe que es en Cristo Jesús. Son tiempos de necesidad, son tiempos en que hay vidas que están necesitadas del evangelio de salvación. Y nosotros somos los instrumentos de Dios. Somos instrumentos solamente y queremos colaborar con Él. Ahora, Jesús pudo vernos a nosotros como aquellos que íbamos a venir y aún los que todavía han de seguir entrando. En el verso 20 dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. No ruego solo por los que han de creer por la palabra de ellos. Aquellos que van a creer por lo que tú les puedas compartir. Nosotros hemos venido por lo que alguien nos pudo compartir, por lo que alguien nos dio de Cristo y pudimos entrar. Mas otros han de venir por lo que tú y yo podamos dar del Señor. Qué lindo, Él se extendió hasta el final, hermanos, hasta el final. ¿Ve? La puerta de la gracia está abierta para que muchos puedan seguir viniendo al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Está abierta, es el tiempo de la gracia, conocerle a Él.
y él oró por todos los que aún iban a seguir viniendo. Y los versos que vamos a ver en adelante, vamos a ver cuán importante es la unidad que ganó Jesús para nosotros en él. Él ganó esa unidad en la cruz. Y esa unidad entre nosotros los creyentes es una unidad en el Espíritu Santo. No es porque me gustas tú como persona y entonces, oh, qué bien te trato yo a ti y me gusta el otro hermano y qué bien lo trato y el otro hermano pues no me gusta. No, no estamos hablando de eso. Es la unidad que Cristo ganó en la cruz, que le costó su sangre derramada. Y esa unidad nosotros estamos llamados a guardarla, a preservarla, a apreciarla. Dice el verso 21. Voy a leer desde el 20 para que pueda leerse en unidad con el verso 21. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea. O sea que el Padre y el Hijo están en nosotros, pero nosotros también estamos en ellos, estamos en Dios, estamos en Cristo. Estas son verdades espirituales muy grandes que hay que meditarlas, que hay que aprender a amarlas, a apreciarlas. Nosotros estamos en Cristo. Estamos en Cristo. No hemos venido a un grupo, ni a una institución, ni a una iglesia que se llama tal. Nos congregamos como iglesia. Por ahora lo estamos haciendo en online, pero cuando nos congregamos físicamente con los hermanos, nos congregamos en Cristo, nos congregamos para Él, para alabarle, para decirle cuánto lo amamos, cuán grande es Él en nuestras vidas y comer la palabra, nutrirnos, nutrir el espíritu, nutrir el alma, orar por los enfermos si hay alguien afectado. Dice que la oración de fe sanará al enfermo. Pero nuestra unidad es en Cristo, hermanos. Y no solo es que Él está en nosotros, nosotros estamos en Él. ¿Ve? Nosotros estamos en Él. Esa es la vida eterna, conocerle, perseverar en conocerle. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Es un testimonio al mundo la unidad de los creyentes. Es un testimonio. El poder ver la iglesia en Cristo Jesús es un testimonio hacia afuera. En el mundo hay unidad. Puede haber unidad cuando tienen intereses de esta tierra, se juntan, pero cuando ya esos intereses no funcionan, se desjuntan y cada uno busca cómo juntarse con otro que tenga otro interés igual. Pero en el Señor no es así, hermanos. Nosotros no hemos venido a algo que podamos nosotros mismos construirlo con nuestra propia idea, no. Hemos venido al Espíritu de Dios. Allí nos entregamos. Él toma nuestras vidas. Nosotros empezamos a conocerle y a entrar en esos caminos sometidos a Él.
Y de esa manera nosotros podemos vernos, ¿verdad? Como el cuerpo del Señor. Y nos unimos por causa del Señor. Estamos unidos por causa del Señor en su Santo Espíritu. Ahora, el verso 22 dice, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. O sea que el Padre y el Hijo están en nosotros y ese ser perfectos en unidad no es, hermanos, que muchas veces nosotros podemos intercambiar ideas, ponernos de acuerdo, pero ese perfectos en unidad está hablando de integridad, de la integridad del creyente, de reconocernos uno en Cristo Jesús, en su espíritu. La esencia que nos une es Él, es su obra redentora en la cruz, es lo que ha hecho por causa de nuestra salvación. Eso nos une, eso nos une, eso hay que mantenerlo, eso hay que guardarlo. Y también por eso dice la palabra que el amor cubrirá multitud de faltas, que el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Sí? Porque hay cosas que quizás vemos entre nosotros y es importante orar, interceder, hablarlas en amor, pero hay que guardar esa unidad en el espíritu porque Dios la ha ganado para nosotros. Ser perfectos en unidad, ser íntegros, no que no fallemos, porque los creyentes fallamos mucho, pero la luz de Cristo nos alumbra y nos hace ver nuestros errores y pedimos perdón y continuamos hacia lo más excelente. Y con este verso 24, que es con lo que quisiera terminar en esta noche, el Señor nos habla de algo muy grande. Dice, verso 24, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Qué lindo. Es un presente. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ¿dónde está Él? ¿Dónde está Él? Está en nosotros y nosotros estamos en Él. Dice, donde yo estoy, está en los lugares celestiales, pero también está en nosotros, está en nuestro corazón. También ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado. Nosotros estamos en Cristo, moramos en Él. Efesios dice que nos ha sentado en lugares celestiales con Cristo. Y Él quiere que veamos su gloria, la gloria que Él tiene. ¿Podemos ver su gloria? Podemos contemplarla a través de las Escrituras y a través del Espíritu. Cuando nosotros oramos, podemos contemplarle al Señor y participar de todo lo que Él es. Nosotros somos parte de eso y Él es parte nuestra. Y es verdad, en Cristo podemos nosotros admirar, contemplar,
ver su belleza, su grandeza, su majestad. Y yo le ruego a Dios que nos regale esa gracia, hermanos, de pasar tiempo a solas con Él y derramar nuestro corazón y contemplarle, porque esa comunión íntima de los creyentes con el Señor es lo que nos une en la realidad con Él y así aprendemos a amarle más y a seguirle. Es una unidad. Dice que el que se ha unido con Cristo, un espíritu es con Él. El que se ha unido con Cristo, un espíritu, y nosotros podemos contemplarle. Esa gloria que Él tuvo antes de la fundación del mundo, esa gloria que Él tuvo acá. Y las escrituras nos hablan de esa gloria. Cuando Él fue al monte con Jacobo, Pedro y Juan y fue transfigurado, dice que ellos vieron su gloria, que Él se cambió completamente y resplandecía. Escucharon la voz del Padre, que solo le escucharan a Él, a Jesús. Y podemos nosotros participar de eso. Son verdades espirituales. Donde yo estoy, quiero que ellos también estén conmigo. Yo quiero estar ahí, aprender a mirarle más, aprender a ver su rostro, aprender a escucharle cada día más para mantenerme en Él, en Cristo Jesús. Y tú también, amado hermano, búscale de corazón y acuérdate de esta oración. Él dijo, donde yo estoy, que también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Qué lindo. Que el amor del Padre pueda estar en los creyentes y Cristo en los creyentes. O sea, el amor del Padre está en los creyentes a través de Cristo Jesús. Y a través de Cristo Jesús, nosotros, ¿verdad? Estamos en el Padre también. El Padre y el Hijo uno son. Y nosotros en ellos también estamos en unidad, en su Espíritu Santo. Qué precioso todo lo que Jesús oró para nosotros hoy, poder vernos en Él, ubicarnos en Él, mantenernos en Él. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Bendito sea el Señor que nos eligió del mundo, aunque la palabra dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. También Juan 6 nos enseña que nadie viene a Jesús si el Padre no lo trae. Ahí está, ¿ve? La obra, el Hijo y el Padre. Gloria al Señor. Yo le pido al Señor que podamos guardar la palabra en nuestro corazón y seguirla meditando.